Buenas tardes, bona tarda, companys, companyes, amics. La verdad que es un placer, una responsabilidad y un orgullo poder estar aquí hoy. Quiero empezar, evidentemente, saludando a las autoridades que nos acompañan, vicepresidenta segunda, alcalde de Barcelona, presidente de la Generalitat, que ha tenido que ausentarse, compañeros anteriores secretarios generales de la CONC, autoridades de otro tipo, compañeros de otras organizaciones, no era el agua, de otras organizaciones sindicales, entidades sociales. La verdad que es un placer porque hay veces, no tantas, pero hay veces que visitábamos ahora el edificio y nos daban unas nociones históricas sobre el mismo, sobre la propia Vía Layetana, sobre la ciudad. Hay veces cuando ostentas la responsabilidad de ser secretario general de Comisiones Obreras o en cualquiera de las organizaciones de Comisiones Obreras, que sientes el peso de la historia, en el mejor sentido, de sentir el peso de la historia. Sientes la trascendencia histórica de lo que han significado las comisiones obreras, la clase trabajadora en el devenir y en la historia de nuestro país, ¿no? Y gusta esa sensación, pero no niego que genera una suerte de vértigo histórico que creo que es una forma también de mostrar respeto a lo que hemos sido, a lo que somos y a lo que aspiramos a ser, ¿no? Había un ilustre ciudadano de esta ciudad, de Barcelona, del Poble Sec, Joan Manuel Serrat, recientemente condecorado con el Premio Príncipe de Asturias, que escribió en su día una canción que se titulaba Te guste o no, y que entre otras estrofas decía algo así: tú reniegas en suajili y yo en catalán, yo blanco y tú como el betún, y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Y yo creo que cuando hablamos de la diversidad de un país, de un territorio o de una organización, no es una mala letra para interpretarnos en toda nuestra pluralidad y en toda nuestra diversidad. Hoy, además de celebrar que por fin inauguramos este edificio recuperado democráticamente para la clase trabajadora, recuperado hace muchos años y hoy por fin restaurado de aquel régimen fascista, de aquel sindicato vertical, hoy que celebramos 60 años del hecho que se considera de alguna manera la constitución de la CONC en una organización como es Comisiones Obreras, que hasta para esto es original. Comisiones Obreras no tiene un día D, no tiene un elemento fundacional claro. Comisiones Obreras es una organización más compleja que todo eso y es una especie de organización que se constituye sin hecho constituyente y que se construye a través de un proceso, ¿no? Y en ese proceso, que tiene ya 60 años, las Comisiones Obreras de Cataluña, la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, tiene muchos puntos en común, evidentemente, con el conjunto de las organizaciones de comisiones obreras, ¿no? Fundamentalmente, que la clase trabajadora, que la clase obrera catalana de aquellos años, de los años 60, participaba de unas condiciones objetivas, producto del desarrollismo del franquismo a partir de los planes de estabilidad del año 59, y fundamentalmente que había una serie de líderes sindicales que se iban gestando en las propias condiciones objetivas que se daban en las fábricas, en los centros de trabajo y también en la sociedad, que hicieron una lectura terriblemente inteligente del momento social, del momento económico y del momento político que vivía aquella España todavía sometida al yugo franquista, ¿no? Y se organizaron aquellas clandestinas y dispersas comisiones obreras a través de reivindicaciones materiales, reivindicaciones, como ha leído Cristina, que tenían que ver con las mejoras salariales, con la pugna por las primas salariales, por mejorar las condiciones de salud en algunos casos, por los turnos, por cuestiones muy básicas que cualquier trabajador, cualquier trabajadora de aquel tiempo hacía rápidamente como suyas y que le llevaban a movilizarse y a organizarse a través de aquellas clandestinas comisiones obreras.
Y eran aquellas movilizaciones basadas en un deseo básico de vivir mejor que tenía la clase trabajadora, lo que llevaban a que esa disputa por vivir mejor fuera incompatible con un régimen que coartaba, que perseguía, que humillaba, que reprimía las libertades básicas sindicales y las libertades básicas políticas. Y esas movilizaciones, por tanto, acabaron construyendo un sujeto colectivo, sociopolítico, que fueron las comisiones obreras y que fueron un elemento determinante para explicar la democracia en España y para explicar el fin del franquismo y cómo se dio aquella transición. Lo sintetizaba perfectamente otra persona a la que en esta casa se le tiene un gran aprecio, que era Enric Juliana, cuando escribía aquello de que Comisiones Obreras es un hijo del Plan de Estabilidad del 59. Será, decía Juliana, la más genuina construcción del pueblo español durante el franquismo, el primer gran sujeto colectivo opuesto a la dictadura que no lleva el sello de la República. Comisiones Obreras es una realidad tan nueva como los SEAT 600. Y aquella organización, que nace en la clandestinidad, como digo, es un elemento central para interpretar nuestro país. Las comisiones obreras son patrimonio de Cataluña, son patrimonio de España, pero en mi opinión son eso, no son solo patrimonio del sindicato, de la clase trabajadora, sino que son patrimonio de Cataluña y patrimonio de España. Pero citaba antes a Serrat cuando hablaba de lo que nos asimila y lo que nos diferencia. Y las comisiones obreras de Cataluña, la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, tiene algunas especificidades muy relevantes y que han aportado mucho a esta sociedad. Fundamentalmente, que se han desarrollado en un territorio nacionalmente diverso y complejo como es Cataluña. Y yo, que vengo de Euskadi, soy perfectamente consciente de la importancia que tiene que bajo las siglas de comisiones obreras se hayan integrado formas muy distintas de entender la ciudadanía en un territorio como Cataluña. No se trata solo de diversidades culturales, no se trata solo de diversidades lingüísticas, que las hay en este territorio y las hay también en otros. Se trata de integrar en una organización a sociedades, una parte de las cuales no se siente parte del demos de lo que es España. Y esto es muy relevante a la hora de interpretar el mérito que ha tenido las comisiones obreras de Cataluña para acoger en su seno una clase trabajadora con distintas percepciones y vínculos con el hecho nacional. Y el hecho de que en este territorio no haya sindicatos nacionalistas de peso tiene mucho que ver con la lectura histórica que hicieron las comisiones obreras de Cataluña sobre cómo acoger, cómo integrar, cómo dar respuesta, cómo dar cabida al conjunto de percepciones sociales y nacionales y subjetivas que existían en un territorio como Cataluña. Y además, y esto también es muy importante, interpretando también que dentro de Cataluña, como dentro de cualquier otro territorio de España, también hay situaciones de diversidad, que no somos sociedades homogéneas, que somos sociedades heterogéneas y donde nuestra organización creo que representa mejor que nadie esta heterogeneidad. Toda esta capilaridad explica, todo este poder organizado explica buena parte de la transición de nuestro país. En España, me lo habéis oído decir más de una vez, la democracia no fue una democracia concedida. El proyecto de transición de la dictadura a la democracia no fue finalmente el que tenían planteado el núcleo duro del régimen franquista. La democracia fue conquistada en las calles. Claro que fue producto de un hecho o de un momento histórico complejo, con muchos factores, con muchos elementos que influyeron. Pero sin la lucha de la clase trabajadora más concienciada, a través de las comisiones obreras, a través de otras organizaciones sindicales, a través de organizaciones políticas, singularmente del Partido Comunista y del PSUC en Cataluña, sin toda esa lucha organizada no se entiende la democracia en España. Y creo que ese es un bagaje que el sindicato tiene que llevar siempre a gala. No fue concedida la democracia.
fue peleada, fue explotando las contradicciones económicas que se daban en el franquismo, fue a través de la exigencia de mejores condiciones de trabajo, pero también de vida, de viviendas dignas, de barrios dignos, de infraestructuras dignas, cómo se pusieron en cuestión las costuras del régimen y cómo se consiguió, con cárcel, con sudor, con lágrimas, con muertes y con torturas, como también se decía, alcanzar la democracia. Y el sindicato evolucionó con los tiempos, el sindicato evoluciona con los tiempos. Y el sindicato se enfrenta a tiempos que poco tienen que ver con lo que ocurrió hace 60, 50 o 40 años, pero como todo en la historia no se repite, pero a veces rima. Y estamos en un momento en el que el riesgo reaccionario en el mundo es el mayor que hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, lo explicaba también el presidente de la Generalitat, es fundamental que ante ciudadanías que están cansadas, ante ciudadanías que están perplejas ante las incertidumbres del futuro, ante la sensación de vulnerabilidad, hay que dar a la gente, a las mayorías sociales, espacios de certeza y espacios de seguridad. Espacios de certeza y espacios de seguridad que no se pueden basar en las viejas jerarquías reaccionarias, en los viejos conceptos de machismo, de clasismo, de racismo, de xenofobia. Hay que ofertar nuevas condiciones a través de un contrato social que dé seguridades y certezas a las mayorías sociales, que afectan a las condiciones materiales de vida, mejores salarios, mejores jornadas, mejores servicios públicos, mejores atenciones a la ciudadanía, a la salud, a la enfermedad, y hacerlo de forma organizada, vertebrando la sociedad también en el siglo XXI. No se vertebra igual la clase trabajadora en la diversidad económica actual que en las fotos que hemos visto cuando las clases trabajadoras eran fundamentalmente industriales de grandes centros de trabajo y muy homogéneas. Hoy en día la disputa es distinta, pero la disputa en el fondo siempre es por organizar a las mayorías sociales, a los trabajadores y las trabajadoras, para construir futuros deseables, futuros que merezcan la pena ser vividos. Y en esa pugna el sindicalismo de clase sigue siendo fundamental, las comisiones obreras siguen siendo fundamental y las comisiones obreras de Cataluña, la CONG, el mítico sindicato de esta tierra, es un referente ineludible. Y en esa pelea, compañeros y compañeras, vamos a seguir estando y es muy reconfortante poder asistir en un día como este a dos hechos tan relevantes. Recordar estos 60 años desde aquella asamblea en Sant Meder y, por otro lado, poder inaugurar de alguna manera este edificio que ya venía funcionando, pero que hoy tiene, por decirlo de alguna manera, la inauguración oficial. Nada más y muchas gracias.